Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31 431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Vamos ahora a los títulos de hoy. Vamos a compartir una nota que le efectuamos al ingeniero Aníbal Cerrudo, de la Unidad Integrada Balcarce, quien nos habla del estado de los cultivos de maíz en el marco de la sequía actual. Sobre este tema también nos entrevistamos con el señor Lucas Kelly, encargado del establecimiento Santa Ana, refiriéndose al maíz y también a los cultivos de soja de primera y de segunda. Cambiamos de tema, vamos a hablar de la cosecha de trigo que ha concluido en el sudeste bonaerense. Conversamos con el ingeniero agrónomo Mauricio Di Jerónimo y el señor Carlos Zumalacarregui. En este programa nos vamos a referir a la sequía que ha impactado de forma tan negativa a varias zonas del país y particularmente en la pampa húmeda. Vamos a mostrar en este informe el estado de los cultivos de maíz y también de soja. Nos entrevistamos en primer lugar con el ingeniero Aníbal Cerrudo de la Estación Experimental INTA Balcarce. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, una situación preocupante. A ver si podemos nos puedes dar un panorama general de cómo se está comportando todo lo que es la pampa húmeda respecto a este tema tan importante que es la falta de lluvias. Bien, por ahí antes de hablar específicamente de maíz, estaría bueno entender que para analizar el efecto de la sequía no solo tenemos que tener en cuenta el contenido de agua en el suelo, bien, sino la sequía per se, sino también tenemos que tener en cuenta en qué estado de desarrollo se encuentran los cultivos. Sabemos que los cultivos tienen un periodo crítico en el que se termina el rendimiento. El efecto de la sequía va a ser mucho más importante sobre el rendimiento cuando coincida con ese momento en el cultivo. Bien, ahora partiendo de esa base podemos analizar lo que es el contenido de agua en el suelo. En la provincia de Buenos Aires, la zona sudeste, la zona sur, todo lo que sería 100 kilómetros desde la costa, tiene una condición hídrica que se podría caracterizar como comienzo de sequía. En algunos casos sequía va a depender de la profundidad del suelo, de cómo se trabajó ese barbecho. Ahora, si nos movemos hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, zona núcleo, la sequía ya es sequía severa o grave y está impuesta hace varios días. Ahora, por otro lado, entonces ahora si vemos en qué estado se encuentran los cultivos en cada una de estas regiones, vemos que en la zona sur, o sea en esta zona, los cultivos se siembran más tarde y están llegando a floración, en el caso de maíz, más tarde. Estamos llegando o entrando en la parte más crítica del cultivo de maíz para lo que es definición del rendimiento. O sea, el rendimiento del cultivo de maíz se va a definir de ahora, desde hoy o en los próximos 20 días. Entonces, la condición hídrica en el suelo en estos próximos 20 días va a ser la que defina el rendimiento del cultivo de maíz. Todavía estamos en esta zona sur, estamos a tiempo de tener una buena cosecha si esta tormenta que se está formando nos entrega unos cuantos milímetros de agua. La zona es muchísimo más crítica o ya se ha perdido el cultivo en el norte de la provincia de Buenos Aires, centro de la provincia de Buenos Aires, donde las siembras se realizan con anticipación respecto a la zona sur, por lo tanto la floración del maíz también se adelanta y ya transcurrió todo este periodo crítico en el que se determina el rinde en condiciones de sequía.
En esas condiciones el número de granos que fija la planta es muy bajo y el rendimiento se ve severamente afectado. Así es, haciendo entonces un resumen de lo que estabas señalando, Aníbal, tenemos una zona no tan perjudicada, de no tan severa sequía acá en el sudeste bonaerense. Y tenemos que decir también que el maíz que tenemos a nuestras espaldas es un maíz que está regado, un maíz con riego en un experimento, en un ensayo de acá de INTA. Por eso luego es el contraste con aquellos maíces que no han sido regados. Hay una diferencia importante, ¿no? Hay una diferencia importante. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. La situación es crítica en esta zona, no es que estamos bien, es crítica, pero todavía estamos a tiempo de obtener cosecha. El rendimiento va a estar afectado seguramente, no va a ser un rendimiento que roce los techos del rendimiento que se puede alcanzar en este ambiente en función de la temperatura y la radiación, pero todavía tenemos la posibilidad de obtener una buena cosecha de maíz, sobre todo en lotes que se manejaron bien hasta este momento, o sea, sin malezas, con un buen barbecho, siembra directa que nos pueda transferir agua hacia estos periodos donde realmente cada milímetro de agua hace la diferencia. Ahora, en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, o este de Córdoba, la situación ya dejó de ser crítica y ya el cultivo en gran parte está perdido porque este periodo crítico transcurrió sin agua, ¿bien? O sea, la planta estuvo en muy malas condiciones, no fija granos, entonces el rendimiento se ve severamente afectado. Seguimos con la segunda pregunta que me hiciste, que tiene que ver con la diferencia que podemos ver en maíces regados, como los que ven a mis espaldas, y maíces en condiciones de secano. En general, si uno mira en la zona, en lo que respecta a Balcarce y de Balcarce hacia la costa o para el lado de Necochea, los cultivos hasta este momento no se vio en gran medida afectado lo que es la cobertura del suelo, el crecimiento de la planta. Bien, o sea que estamos con buena cobertura, pero claramente van a estar un poco más bajos que los maíces o van a tener menos alturas que los maíces bajo riego. De manera que si de ahora en más tenemos lluvias y la sequía no se agrava o se revierte, tenemos condiciones de cultivo como para aprovechar la radiación, crecer, fijar granos y tener rendimiento. Bien, no está perdido el cultivo todavía, por lo menos en todo este cinturón costero. Es decir, que en estos momentos los maíces en secano están ingresando en sus etapas críticas y es reversible esta situación crítica, digamos, o de falta de humedad y evidentemente de estrés hídrico, si llegan a caer lluvias, ¿en qué lapso? Y estamos, o sea, el periodo crítico del maíz comprende más o menos 15 a 20 días antes de floración hasta 20 días posteriores a la floración. La parte más crítica es de floración en adelante. Y para el sudeste, o sea, para esta zona sureste de Buenos Aires, los maíces están floreciendo más o menos desde los primeros días de enero, ya que se adelantaron las floraciones por un tema de altas temperaturas. Por lo tanto, nos quedarían 15 días de periodo crítico. Cada día que pasa estamos perdiendo rendimiento. O sea que tenemos si hoy, por ejemplo, hoy o mañana llueven 40, 50 milímetros, por ahí podemos atenuar el efecto de esta sequía que se está dando en esta zona. En el próximo espacio seguiremos con este tema. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.